Hola, buenos días. Estamos nuevamente en este episodio especial de IMEC Talks. Esta vez vamos a charlar aquí con Soledad Vallejos, que es periodista de La Nación, con muchos años de experiencia en temas que tienen que ver con sociedad, con educación, con salud. Y además es la creadora del contenido del blog dedicado a la medicina estética de IMEC. Lo que haremos en esta entrevista es hablar un poco del rol del periodismo en el discurso estético, de los mitos, de los tabúes que los medios evitan y de la responsabilidad de comunicar con rigor y empatía. Bienvenida, Soledad, un gusto tenerte, una alegría especial para mí porque siempre estoy de ese lado y me gusta estar de este. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Es un gusto también para mí. Suelo estar de tu lado, entrevistando, haciendo preguntas. Me toca estar acá. Así que bueno, vamos a hacer esto como una conversación, ¿no? Sí, mejor, ¿no? Mejor, Estamos más vamos. relajadas Una las dos. charla. Sí. Pues nada, hablaremos un poquito. Al principio me gustaría que nos cuentes cómo es que pasaste de escribir en Sociedad, por ejemplo, a escribir un blog de medicina estética. Bueno, trabajo hace muchísimos años en el diario La Nación, en Argentina, para el que no lo conoce. Tiene la magnitud y el alcance como lo tiene acá el diario El País. Es un diario nacional y Sociedad es una sección que abarca muchos temas. Entonces, cuando uno escribe sobre distintos tópicos, educación, salud, la medicina estética también entra. ¿Y por qué? Porque es un tema con un interés creciente, porque cada vez más gente se hace tratamientos estéticos o está interesada en hacerse tratamientos estéticos. Entonces, todo lo que le importe a la gente o todo lo que entre en la conversación es un tema. Porque también hay una tendencia y entonces las tendencias son temas Son noticias. periodísticos, son noticias, y en un área específica como la medicina estética, las nuevas tendencias, los nuevos tratamientos son tema. El impacto que tiene en la industria de la medicina estética tiene un impacto económico alto, entonces también es un tema de conversación y es un tema que importa porque es fuerte, ¿no? Y en el crecimiento, bueno, interesa saber la cantidad de tratamientos, cuánto gasta la gente en medicina estética. Por la diversidad, también es otro tópico, porque las perspectivas de la diversidad de género, eh, edad, contextos, bueno, también hace que distintos colectivos o distintas personas y grupos con perspectiva de diversidad aborden a la Es medicina un poco, estética como un sí, es tema. como que sociedad entra todo. Entre Cualquier todo, cosa que le pase a la sociedad fíjate que la cabe en medicina sociedad. estética entra en todos estos rubros y por supuesto, y sobre todo, cuando hay casos que tienen que ver con la responsabilidad o la ética profesional, donde salta a la luz un caso que tuvo desde un efecto no deseado hasta un desenlace fatal, como Sí, ocurre, entonces sí, es sobre todo una oportunidad quizá en un medio o en una sección como Sociedad, que abarca muchos temas, para hablar de rigurosidad, de regulaciones, de manos inescrupulosas. mira, todo esto que me estás comentando me da pie Sí. a la siguiente pregunta que te quería hacer, es que cómo tratan los medios el tema de la medicina estética, ¿no? Bueno, yo creo que lo tratan muchas veces y quizás es desafortunado, en tanto y cuanto aparece una noticia desafortunada. Un desenlace, como dije recién, Trágico. trágico. Por un lado puede tratarse más superficialmente y entonces la noticia solo se enfoca en ese desenlace y en críticas quizá incluso a la persona que se realizó esos tratamientos, pero también creo que en los medios más serios y en los que se trabaja, ¿no?, con un poco más de rigor, es una oportunidad para esto, para hablar entonces de cuáles son las regulaciones, de cómo son los procedimientos. Y también, y sobre todo, el desconocimiento, ¿no? Porque la mayoría de la gente hoy, y un poco que hablaremos en otro momento, supongo, pero de la mano de las redes y Sí, de todo el hablaremos un contenido que se poco hace, de hay cómo un, comunican los médicos estéticos. hay un desconocimiento muy grande y mucha gente cree que inyectarse toxina botulínica o hacerse algún relleno dérmico es casi lo mismo que un masaje o una limpieza facial. Sí, y te lo puedes hacer en
La esteticien de la esquina. Claro, exacto. En la Esto, peluquería. esto está bien. Yo creo que durante tu blog en particular, ¿no? Tú has entrevistado muchos médicos, ¿no? Para hacer este blog. ¿Y por qué crees que es necesario hablar con ellos y que estén presentes en el blog? ¿Qué diferencia esto de una noticia que puedes encontrar en una red social o en algún otro medio? Claro, bueno, que el blog, desde mi punto de vista, es un medio donde yo como periodista lo abordo de esa manera. Y cuando uno en periodismo hace una nota para hablar sobre un tema, fundamental y clave, hablar con los protagonistas. ¿Por qué? Porque a mí como periodista me da credibilidad, porque yo estoy entrevistando a alguien que tiene experiencia, que tiene un nombre, que tiene una formación. Me da precisión, porque yo como periodista de sociedad, en este caso, que abordo distintos temas, desconozco muchas cosas y entonces quien me da esa palabra en la que yo previamente chequeo con quién estoy hablando, bueno, me ayuda además a algo que es muy común en el periodismo, que es a arrastrar errores. Y en medicina estética pasa mucho, ¿no? Por ahí uno lee una nota donde hay errores y hay gente que busca información o quiere sacar alguna nota rápida y entonces trae desde distintos lugares información. Del chat GTP, por ejemplo. Por Es uno de los ejemplo, lugares. y se arrastran errores. Entonces, hablar con un especialista a mí me da esa posibilidad de revertir ese error, de clarificar una información, de también Contrastarla también. contrastarla. Y si vamos a hablar de un tema donde pueden hablar distintas fuentes, también evito un sesgo, ¿no? Porque en esa información que estoy dando, las distintas personas a las que yo consulto me ayudan a ese sesgo informativo que a veces sucede en la Y comunicación. tratas de abordar la visión del médico, del paciente, del usuario, digamos, un poco Sí, generando, porque las perspectivas son distintas, ¿no? O sea, el médico igual te puede dar una información más técnica, más rigurosa, pero el paciente también tiene una percepción de lo que está recibiendo, ¿no? Del tratamiento, o de su belleza, o de su estado anímico. sí, y con los médicos, bueno, desde este lugar siempre la idea como si el público es un lector común y no un profesional, bueno, la idea es bajar esa información a un lenguaje que se entienda, a un contexto y hablar también con alguien siempre enriquece, digo, con una fuente especializada, enriquece la conversación porque generalmente te aporta a la narrativa un contexto social, una tendencia, bueno, Sí, creo entre que otras cosas. es interesante. Y hablando así un poquito del blog, ¿no? O sea, Sí. cuando vas a escribir, ¿qué piensas? ¿Cómo eliges qué temas abordar? O sea, ¿lo encaras a pacientes? ¿Lo encaras a médicos? ¿Buscan cosas distintas? Como, así un poco como de formación profesional, como periodista uno va como andando por la vida y estamos en una conversación y yo de repente en esa conversación descubro una nota. Pero porque eso es lo que pasa también en una sección como sociedad, ¿no? La conversación de la gente y de lo que se habla termina siendo de interés no solo para ese grupito, sino para la Todos. mayoría, porque de eso se tratan las conversaciones sociales que en los grupos de WhatsApp, en los chats de mamis, Esto pasa también en la medicina estética. eso Cuando la pasa. gente está pensando, me voy a poner toxina, me voy a poner toxina, ahí hay una nota para el blog, ¿no? Exactamente, porque tiene que ver con lo que interesa a la gente, con lo que está hablando en ese momento. Entonces, en el blog un poco, y después uno también va a esa fuente para tratar de contrastar o chequear si eso que uno cree que es de esa manera y que tiene un interés y que está como en la conversación, pasa del otro lado, si pasa en el consultorio, si pasa en una clínica. Y cuando mediante ibas avanzando en tu blog y haciendo, ¿hubo algún tema que me dijeras, me sorprendió muchísimo, he aprendido algo que no tenía ni idea, algo del sector que te haya impresionado especialmente? Creo que si bien hay cosas que son como ya conocidas desde hace muchísimos años y prácticas que no son exclusivamente estéticas, hay una línea por ahí delgada entre, a ver, tratamientos o cuestiones que no son académicamente reparativos ni... se me fue ahora el La otro palabra. término, que digo, pero tratamientos que no son académicamente reparativos, pero que sí afectan la psiquis emocional o la inserción social de la gente, como por ejemplo
las orejas en asas o las orejas de Automodelación. automodelación, que en realidad con un tratamiento hoy, y eso descubrí, Mínimamente. mínimamente invasivo, el cambio es de 0 a 100 y como te decía recién, quizá puede estar asociado más a una deformación y a una reparación médica, pero en realidad es un tratamiento estético también. Por supuesto. Y el impacto que genera en esa persona, en su autoestima, en su ánimo, en su vida social, Sí, es porque determinante. además, sobre todo los niños son muy crueles, ¿no? Cuando Sí, y es alguien que llevó, que tiene toda su vida, las orejas se ve, le dicen cosas, es se alguien que llevó burlan eso en la durante toda escuela. la vida, que aprendió a dominar, digamos, esa La burla, situación. la burla y el bullying que le hace todo el mundo, ¿no? Sí, es verdad. Es que a veces uno no se detiene, ¿no? A pensar que la medicina estética no es solo banalidad, Es bienestar, es salud. es salud. Entonces, quizá por eso digo, la gente lo sabe, pero cuando empezás a trabajar en eso y a estar en contacto con historias y con médicos que sienten una satisfacción muy grande cuando dan la posibilidad de que eso suceda, bueno, Mira, justo hablando un poquito de estos temas que por ahí son más mitos y tabúes, ¿no? O sea, ¿qué mito absurdo viste repetido, por ejemplo, en los medios sí. o en redes sociales o en algún medio que te hayas visto relacionado con la medicina estética? Actualmente, Si es que creo. viste alguno, ¿no? Sí, creo que uno de los mitos así como más actuales es el de la toxina botulínica, que mucha gente cree que, a ver, toxina botulínica y relleno dérmico es lo mismo. Mientras que la toxina, corregime, botulínica relaja un músculo, el relleno dérmico aumenta un volumen. Rellenan como Rellena, como la palabra lo dice. Creo que es un mito, ¿no? Que mucha gente cree eso. Otro que también escribiendo me informé y supe más, es que el Botox es como básicamente para tratar arrugas, cuando tiene un montón de otros beneficios y se utiliza en la gente que transpira excesivamente para la hiperhidrosis. Sí. para la hiperhidrosis, y que eso también, ¿no? Volvemos al otro tema de esta cuestión donde socialmente o psíquicamente y emocionalmente uno la pasa mal, porque interfiere en las relaciones, bueno. También se utilizan, que la gente desconoce, en cuestiones de salud, para tratar incluso migrañas o trastornos musculares, porque es un producto y un tratamiento que en alguien que ha tenido una ACV, por ejemplo, bueno, en las distintas terapias y en la rigidez muscular, Ayuda. ayuda. Sí, es verdad. Es un mito. La gente cree que lo Eh, único que hace es paralizarte la frente y Bueno, pero quedarte sorprendido. eso me lo dio una historia, hablando con un chico que estaba haciendo un tratamiento súper joven, después de una ACV, y hablábamos del tema. Muy bien. Y respecto a temas que creas que son incómodos y que por ahí falta un poco tratar en el ámbito de la comunicación de la medicina estética. Bueno, todo lo que tiene que ver con la intimidad y sexual, Ética, claro, creo que ese rejuvenecimiento vaginal sí. o el aumento del pene, son temas de los que cuesta hablar, que incomodan. Y también, a ver, con el tema de la incomodidad, los hombres y la medicina estética, también hay una Un cuestión poco de ahí. tabú, ¿no? Es como que el hombre no se hace Hay un procedimientos poco de estéticos y tabú. la mujer está como más aceptado, ¿no? Las mujeres lo conversan Hay más. un poco de prejuicios en Sí, la sociedad. hice una nota sobre el pelo y la calvicie. Y entonces era para, según distintos estudios, una de las puertas de entrada en la cual los hombres ingresan a la medicina estética, porque muchos de muy jóvenes y también por cuestiones genéticas Pierden pelo. pierden pelo. Alopecia, lo que hay. Y bueno, y no se habla, ¿no? Y quien se anima, me contaba un chico que se había hecho un trasplante capilar, quien se anima y lo hace, empieza a recibir tímidamente del grupo de amigos que quieren más información, que por favor le pasen más datos. ¿Dónde te lo hiciste? ¿Con quién? Y desde mi rol como periodista también me cuesta mucho menos encontrar voces de mujeres que me quieran contar y que se presten a una nota periodística con distintos casos que los hombres. Bueno, no.
Es un No, poco, sí, es como que no es un tabú. está más aceptado. ¿Y crees que hay una diferencia también generacional? O sea, hay generaciones en las que someterte a procedimientos estéticos es como que no se lo voy a contar a mis amigas que me hice rellenos, inductor de colágeno, lo que fuera, pero otras generaciones lo reciben con más transparencia. Em, yo creo que, bueno, a ver, no sé, ahí quizá creo que en los contextos de gente adulta más grande pueden tener un poco de recelo aún porque siguen siendo quizá un poco más conservadores y más reservados. Y lo que veo, no tanto quizá en contarlo o no contarlo, sino que por ahí las generaciones más jóvenes tienen un menos prejuicio o desinterés que se transforma en libertad, ¿no? Por decirlo de esa manera, que quien haga algo, lo quiera contar o no lo quiera contar, Es su problema. no hay problema. No hay problema en realidad, ¿no? No pasa a ser un problema, sino que es algo más naturalizado. Se convive como sin tanto prejuicio. En este sentido, también me gustaría que comentemos un poco, porque a través de las redes sociales, ¿no? Ha habido como un boom también de medicina estética en gente por ahí muy joven, ¿no? Que hay algunas tendencias que incluso deforman las estructuras anatómicas de la cara y hay como, no sé, me pongo muchísimo labio porque se usan los labios rusos o lo que fuera. ¿Cómo ves un poco esta comunicación y el rol de las redes en lo que es la medicina estética como periodista? Sí, creo que con las redes pasan varias cosas. Por un lado, hay un montón de contenido creado en las redes que incitan a repetir ciertos patrones estéticos imposibles de alcanzar, imposibles de cumplir y que me parece que solo contribuyen a una presión social sobre un mandato de belleza que no está bueno. Por otro lado, creo que las redes positivamente pueden ayudar, como pasa a veces que ciertos influencers cuentan algo que se hicieron y vuelvo al trasplante capilar, como sucedió con un influencer, hablo de esto en la Argentina, que contó que se había hecho trasplante capilar, que mostró un poco de la intervención que se había hecho, que dio un montón de datos y referencias y que su objetivo era un poco romper el Naturalizar, tabú, sí. que él y decía un poco esto que yo conté antes, porque es alguien que entrevisté también, es un tema del que no se habla, de que entre los varones por ahí sí se conversa, pero que después nadie quiere animarse. Entonces lo hizo para romper un tabú y me parece que Que está está bien. bueno. O sea, usarlo para ese tipo de cosas está bueno. Exacto, pero después también de la mano de esto creo que quienes son los responsables de hacer esos tratamientos estéticos y que en el afán de una publicidad Vender más. solamente comercial, sí, o sea, exponen que son profesionales de la salud que cuentan y recomiendan distintos tipos de tratamientos sin advertir de las implicancias que puede tener, de los riesgos, o sea, lo banalizan y Sí, voy es a como cuando nuevo. el médico se comporta como un influencer y comunica como un influencer en lugar de como un médico. Exacto, se banaliza el tratamiento y otra vez parece ser que aplicarse toxina botulínica es lo mismo que una limpieza facial. Y cuando el profesional es el encargado de transmitir ese mensaje, bueno, el riesgo es grande. Sí, que sería mejor que se comporten como médicos y no tanto como influencers. Exacto. La desinformación para mí es total, es muchísima. Casi nadie sabe y creo que algunos estudios dicen que solo el 7% de la gente está informada sobre los riesgos de qué puede suceder si la toxina botulínica, por ejemplo, o un peeling profundo se hace en manos de alguien que no es médico, que no es experto. Me parece bien. En este sentido, también me gustaría comentar o que me comentes un poco qué canal informativo crees que todavía le falta a la medicina estética, ¿no? O sea, ¿qué habría que hacer para que realmente tengas más rigor o más empatía a la hora de comunicar? ¿Qué canales no están explotados y crees que sería interesante explotar desde el ámbito de la medicina estética? Yo creo que quizá en los medios tradicionales
no sé si hay mucho más para explotar. Creo que son hoy las redes y los medios digitales y los contenidos de los que estamos hablando los que deberían asumir una responsabilidad ética y profesional distinta. Insisto, se banaliza demasiado la información en medicina estética y todo es mínimamente invasivo, sin ningún tipo de riesgo. Se habla poco de los riesgos del De las tratamiento, de las complicaciones. complicaciones, y ningún médico alerta. Es siempre el costado de qué fácil y qué rápido esto me cambia la vida, y no se habla nada de cómo debe hacerse, de los riesgos que puede tener, de quién es alguien preparado para tratar esas complicaciones que pueden surgir en un momento de emergencia. Vamos a ponernos un momento más profundas, Ajá. ¿no? En la conversación. Y me gustaría que me dijeras un poco qué aprendiste, por ejemplo, durante haciendo estas entrevistas y escribiendo en el blog, si aprendiste algo sobre la percepción, la autoestima, algo que esté relacionado con cómo cambia la percepción del cuerpo, o si hablamos de medicina estética facial, de las personas a raíz de someterse a un procedimiento de medicina estética. Bueno, hablé un poquito del tema, por ahí me repito, pero en esto de esas cuestiones estéticas que tienen un impacto fuerte en la autoestima de las personas, en la inserción social, gente que nunca se recoge el pelo para no mostrar sus orejas o que sonríe muy pocas veces porque sus dientes, las encías, le generan un conflicto y una baja autoestima que modifican su conducta, ¿no? Que pueden estar muriéndose de calor y no se van a recoger el pelo o no pueden sonreír porque les da vergüenza. Y bueno, volvemos, es un tratamiento estético y el impacto que tiene no es solamente de verse más lindos, sino bueno. De sentirse mejor, ¿no? De quererse a uno mismo, de dedicarse un Mm. tiempo para uno. ¿Qué le dirías a una colega periodista que cree que la medicina estética, un blog de medicina estética, no es un tema serio? Bueno, es que ahí creo que, y volviendo quizá a la primera pregunta que me hiciste y que hablamos, es un tema serio y es un tema de debate y es un tema que importa por todo lo que hablamos antes, ¿no? Porque crece a pasos agigantados, porque es un tema de conversación entre la gente, porque hay una responsabilidad y ética en la salud, porque el impacto que tienen en la industria económica es enorme, con lo cual, digo, ya solo con estas cuestiones por la diversidad, no puede tomarse como banalmente o que no es un tema de importancia. ¿Qué no debe faltar en una buena historia de medicina estética? Bueno, creo que tiene que estar el paciente, ¿no? Involucrado en una buena historia y en algo que querramos que llegue a otro, como el periodismo es como un mandato, ¿no? Contamos historias, en definitiva, al menos en mi sección sobre todo y cómo yo abordo los temas, terminamos contando historias de vida. Entonces, cuando habla la persona que fue protagonista de esa situación, Cambia, cambia, cambia sí, llega. radicalmente. Por último, vamos a hacer una ronda rápida de Bueno, preguntas pim pam, así, tomo un sorbito. para ver qué quedó de todo este blog que estuviste escribiendo. Un tratamiento que te sorprendió cuando escribiste sobre él. La automodulación. Algo que jamás te harías. Relleno de glúteos. Un titular que jamás pondrías. Eh, no a los titulares que juegan con los deseos imposibles de cumplir, con las fantasías que no son reales para ninguna persona que quiera verse mejor y en una sesión rejuvenecer 10 años, no sé, por decirte Sí. cosas que la publicidad Imposibles, en ¿no? medicina Resultados estética vende. imposibles. Resultados imposibles, sí. Un deseo estético imposible que tenías y que hoy ves con otros ojos. La piel. Mejorar la Tu calidad. piel de porcelana, Paula, por ejemplo.
cambiar la piel, Sí. que no lo veías posible, ¿no? No, no, pero bueno, sí, estuve investigando. Entonces, bueno, cuando uno también empieza a escribir sobre temas, se interesa, conoce más, Y te investiga. pasa que la gente empieza como a verse cosas cuando se entera que hay tratamientos para arreglarse cosas. Sí, me O sea, es la como decir, gente, ay, mira, hay una operación de párpados, igual yo podría. no solo eso, y quiero que sabes la pandemia, durante la pandemia y la gente expuesta a las cámaras y a los Zoom y constantemente a ese Viéndose las cuadradito caras. que tenías en la pantalla de la computadora, empezó a conversarse otra vez. Fue un tema de conversación y generó, por supuesto, todo, generó más tratamiento, generó polémica, porque en definitiva estar disconforme con ese cuadradito que uno veía constantemente, sí, trajo muchas complicaciones, ¿no? A quienes estaban laburando día a día y se le sumaron de repente algo más a que no querían verse Todo el rato todo en el la tiempo en la pantalla. pantalla. Pues yo creo que nada, hasta aquí. Muchas gracias, Soledad, nuevamente. Gracias a los que nos están escuchando. Y gracias por tu sinceridad y esperemos que continúe el blog mucho y que la gente se vaya nutriendo de la información que necesita y siempre comunicando con rigor. Gracias, Paula. Gracias. Buenísimo.